Hola amigos bibliófilos, aquí os traigo las lecturas de septiembre. Septiembre fue un mes bastante pobre en cuanto a lecturas porque solo leí 4 libros, 3 novelas y un manga, así que no hay mucho de lo que hablar, pero bueno, no lloremos por la leche derramada, así que sin más comencemos porque si no esto se va a alargar. La primera novela que terminé en septiembre es 1356 de Bernard Cornwell, del que ya hice una videoreseña. Esta novela, como ya sabréis, la elegí porque hice una encuesta y salió votada esta novela para leer mientras mis padres no estaban en casa, así que podía coger cualquier libro que quisiera. En cuanto a este libro, es un libro de aventuras que nos cuenta cómo en este año, en 1356, que es al principio de la Guerra de los 100 años, en Francia, a Thomas de Houghton y a sus hombres, que son mercenarios que están bajo el vasallaje de un señor inglés, les encomienda la tarea de encontrar una espada, la malice, que se supone que da poder a aquel que la empuña. Mientras que también hay otra gente que busca mismamente la malice, como es ciertas personas de la iglesia que no tienen muy buenas intenciones. Y entonces todos ellos van en busca de este objeto y después de muchas aventuras, todo ello tendrá un desenlace en la batalla de Poitiers de ese año. Y como ya dije, es una novela entretenida, fácil de leer, que es acción, acción, acción y acción. Es lo que tiene, no le busquéis más, es muy recomendable si es lo que buscáis y si no es lo que buscáis, pues nada. La segunda novela que me terminé es El nadador en el mar secreto de William Kotzwinkle, que es una novela que había visto que a algunas personas les había gustado o querían leer en Goodreads, y entonces como lo vi de repente en la biblioteca de mi padre y es finito, son 90 hojas con letra grande, pues me dije, esto son 10 minutos, así que me lo leí en un momento antes de que mis padres volvieran, que justo lo terminé cuando mis padres abrían la puerta, en cuyo momento tiré una bomba de humo y me fui entre las nubes. Vale, no, pero hubiera molado. Pero sí es cierto que lo terminé un poco justo antes de que vinieran, porque es, como he dicho, muy corto. Son 90 páginas con letra grande. Se lee en nada. Y esta novela me gustó mucho, pero me resulta muy difícil hablar de ella, porque sí es una de esas novelas en las que no puedes decir nada, porque no puedes decir incluso de qué va. Como máximo puedo deciros que trata, la narración la realiza un hombre que acompaña a su mujer que va a ir a parir, y el proceso ese de dar a luz de la mujer y sus pensamientos filosóficos en ese momento. Es eso, y habla sobre la vida, así en general. Sí, es un poco raro y es un poco difícil de explicar porque es que son muy pocas páginas. Es que no quiero contaros nada porque es una de esas novelas que tenéis que ir y descubrirlas vosotros mismos, ¿vale? Yo puedo decir que a mí me gustó, pero también puedo decir que no es para todo el mundo, no le va a gustar a todo el mundo. También he de decir que los pensamientos son los del hombre, o sea, no sabemos lo que piensa la mujer mientras está pariendo, pero claro que mientras estás pariendo no creo que te dé por irte a tener pensamientos filosóficos en esos mismos instantes. A mí me da que no. Pero es eso, a mí me gustó mucho, además está escrito de una forma muy poética, pero al mismo tiempo a veces muy descarnada. Es como una de esas formas de narrar como simples, o que parecen simples, pero en realidad te dicen mucho. Y es eso, es que no puedo deciros más. Es una novela que o decidís leerla o no, y puedo decir que os gustará mucho o la odiaréis, o no le veréis el punto, ¿vale? Es una de esas novelas. A mí es eso, a mí me encantó, pero a mí, personalmente. La siguiente novela que me leí se titula Los hijos, que es la segunda parte de la trilogía sobre Flavio Josefo que escribió Leon Feuchtwanger, que todavía no sé cómo se pronuncia, pero yo lo pronuncio así. Y seguimos con la historia de nuestro historiador judío favorito, que en este caso ya se ha sentado en Roma, le van a rendir honores, vive con una mujer, tiene un hijo, bueno, en realidad tiene 2 hijos, y su relación con los mismos, y cómo intenta que alguno de ellos siga el judaísmo, pero claro, uno de ellos es bastardo, con lo cual reconocerlo como hijo perjudica su fama, y el otro hijo, que es elegido
legítimo, no es judío y tampoco parece que quiera ser judío. Entonces, en todo eso lo que ocurre más cómo sigue la situación en Judea tras la destrucción del templo y cómo sigue el reinado, en este caso, de Tito Vespasiano tras la muerte de su padre, de Vespasiano. Y todo eso sigue gustándome, es entretenido de leer. Lo cierto es que hay una parte en la mitad del libro que es más lenta y se puede hacer un poco más pesada, porque Feuchtwanger tiene esta manía no manía, pero sí que lo que intenta es explicarte y narrarte los pensamientos de cada uno de los personajes muy bien, de manera que puedes entender en todo momento qué es lo que piensan y por qué hacen las cosas, aunque no compartas sus opiniones o lo que hacen, porque Dorion, la mujer de Flavio Josefo, Dorion, yo creo que está mentalmente un poco mal. ¿Vale? No solo emocionalmente, sino que yo diría que hasta mentalmente, pero aún así comprendes por qué hace cada una de las cosas. Y esta novela, a diferencia de la anterior, en la anterior parecía más que eran unas fuerzas irresistibles que los personajes no podían rechazar, en este caso vemos más que son las decisiones de los personajes los que dan lugar a los hechos o a las acciones o a los resultados. Igual es porque Flavio Josefo también ha madurado un poco y ya se da cuenta que sí, las acciones tienen resultados, las decisiones tienen resultados. Y en este sentido el escritor no es amable con Flavio Josefo, no lo dulcifica, explica por qué hace todas las cosas, pero no exactamente lo justifica. Flavio Josefo era así, con todos sus fallos y virtudes, y créeme, los fallos sigue siendo esa persona un poco arrogante y bastante pasional, hasta que llega un momento en el que debería darte pena porque le ocurre algo malo, ¿vale? Y te da pena, pero al mismo tiempo él piensa, Dios me ha castigado, esto es un castigo divino por mi arrogancia, él lo ve así, pero al mismo tiempo dice, bueno, ya, pero es que Dios me hizo arrogante, así que esto es en realidad culpa de Dios, porque yo no sería así de arrogante si Dios no quisiera que yo fuera arrogante, que es como Flavio Josefo, madre de Dios, quiero darte de tortas con la mano abierta. En serio, es una persona de esas que te pone un poco histérica, pero al mismo tiempo es un buen protagonista porque tiene relaciones con muchas otras personas que tuvieron su importancia histórica. Y también lo que más me gusta de esta novela es la última parte en la que Flavio Josefo va a Judea y ve la situación en la que está Judea en ese tiempo, y me pareció interesante lo que ocurría dentro del judaísmo en ese momento, porque el judaísmo se estaba convirtiendo en lo que sería más tarde, que es una religión muy poco proselitista, muy cerrada en sí misma y muy basada en somos un pueblo, muy nacionalista, mientras que tenía discusiones con otras vertientes del judaísmo que existían entonces, que eran más universalistas o más proselitistas, y específicamente con una secta, la de los Mineos, que creían que ya había venido un Mesías, y creían que el judaísmo tenía que ser mucho más universal y tenía que extenderse a todos los países del mundo. Los Mineos, que ya entonces y sobre todo más adelante serían conocidos con el nombre en griego del Mesías, que es Cristo, es decir, los cristianos, ¿vale? Te cuenta esta novela las tortas y las discusiones que había entre cristianos y judíos, porque el cristianismo era una secta del judaísmo, empezó así. Y eso es lo que más interesante me ha parecido de la novela, las discusiones y los problemas que había dentro de Judea y dentro del judaísmo mismo, y eso me ha parecido muy interesante. Y está bien esta novela, aunque esa parte media se me ha hecho más pesada, y seguiré leyendo la tercera parte y terminar esta trilogía que me parece muy interesante y recomendable de leer si te interesa esa parte de la historia. Y el último libro que me leí es un manga, Pies Descalzos, de Keiji Nakazawa, y es muy gracioso porque es un manga que conseguí que mi padre comprara, no me preguntéis cómo. Y este es un manga muy clásico en primer lugar por el arte, porque es un arte pues heredado de Osamu Tezuka, ¿vale? Es de los 70 y es muy de los mangas y animes antiguos, porque si habéis leído más manga os daréis cuenta que ha habido una evolución artística, ¿vale? No es lo mismo los 70, los 80, los 90 y tal. Y en cuanto a arte es muy clásico, pero también en cuanto a el desarrollo de la historia, incluso al comportamiento de los personajes, porque esta historia es muy melodramática, ¿vale? Muy melodramática, y al mismo tiempo hay momentos de humor
que quedan un poco raros, pero es normal en la forma en que se narraban los mangas, sobre todo entonces, ser muy melodramático y también tener momentos de humor un poco, además burráncanos, un poco burros, utilizando la violencia física. O sea, si visteis de pequeños el anime Candy Candy, sabéis a lo que me refiero. Ese rollo melodramático y personajes muy muy malvados de repente. Y nos habla de la historia de esta familia, la historia de la familia de Gen, que están viviendo en Hiroshima, en Japón, justo antes de la explosión de la bomba, y sus vidas que son duras y un poco mierda, porque es verdad, son duras y mierda, sobre todo porque el padre es antibelicista y lo mal que lo están pasando hambre y además les tratan súper mal, porque si eras antibelicista era lo peor. Y te habla un poco de eso, de su familia, de las relaciones que había, y entonces pues claro, esto es Japón, y en Japón aparentemente el cariño se mide por las hostiacas que te mete tu padre. Sí, el padre pega bastante. Y esto es visto como un signo de amor. Es que es muy gracioso porque de repente a uno de los hijos lo mandan lejos al campo para por si bombardean la ciudad los americanos, para que al menos uno de los hijos tenga posibilidades de sobrevivir. Y entonces él vuelve a casa porque estaba pasando mogollón de hambre, los profesores le pegaban, tenía pulgas, lo estaba pasando fatal, vuelve a casa y le dicen los padres, mira, no, tienes que volver allí porque realmente queremos que a ti no te pase nada. Y él está un poco paranoico porque estaba, claro, tenía hambre y decía, no, es que vosotros no me queréis mandar fuera porque no me amáis. Y entonces el padre empieza y le pega una paliza, pero una paliza de estas, pero sangrando el pobre chaval, pero ¿cómo puedes decir que no te quiero? Y yo leyendo y pensando, hombre, no sé, le estás metiendo una paliza peor que la que le meten sus profesores. Igual tiene problemas para adivinar que eso significa que le tienes cariño y amor. Pero bueno, aparte de esto y el hecho de que algunas cosas, pues es que hay malos muy malos, luego de repente estalla la bomba y entonces sí que lo pasan mal. O sea, hasta entonces parecía un picnic y todo, ¿vale? Entonces estalla la bomba y es que es la primera escena, es como la primera en la frente. La primera escena ya es como, wow, vale, esto no es cómico para nada. Y además esta escena es lo que le pasó al propio escritor. El propio escritor era un niño cuando estalló la bomba y esa escena es lo que le pasó a su familia. Que es como, ¿qué me estás contando? Porque aunque sea muy melodramático y aunque algunas cosas están un poco escritas de forma algo extrema, lo cierto es que todo lo que está contando el escritor, todo lo que está dibujando, le pasó o le pasó a él o le pasó a gente que se lo ha contado. No es mentira, es verdad. Puede ser que haya un poco de melodrama o tal, que esté contado de una forma muy específica, pero todo eso ocurrió. Y el dibujo es muy simple, pero a veces ayuda, porque claro, está el horror, una vez que estalla la bomba, está el horror de toda esa gente quemada, andando por las calles como si fueran zombies, que dices, menos mal que no eres más gráfico, porque si no, madre mía, lo que iba a sufrir yo. Y es eso, es un manga muy clásico que a veces, claro, tienes que haber leído un poco más mangas anteriores para saber cómo es exactamente la forma de narrar japonesa, sobre todo la forma de narrar japonesa más clásica, pero te engancha, sobre todo, o sea, te engancha lo que viene siendo esa familia, te engancha sus problemas, pero sobre todo te engancha una vez que has estallado la bomba, o sea, todo lo que ocurre, porque es un dramón, o sea, es fatal, todo el mundo lo pasó fatal, todo era horrible, todo era un infierno, es lo que te está contando, como todo era un asco, como la gente sobrevivía y además si pedías ayuda no te la daban, porque vamos a ser sinceros, los servicios sociales no se crearon en Japón, pero como todo el mundo intentaba mirar por sí mismos, porque claro, es una situación de supervivencia y como, o sea, lo que pasó en Hiroshima, ¿vale? Así en plan gráfico. Y a mí me gustó mucho, pero obviamente si no habéis leído manga o yo que sé, no os gusta, pues no estoy seguro de que os vaya a gustar, aunque sí es cierto que es una historia que se lee muy fácil y que realmente te llega mucho. Sobre todo cuando ya empiezas a ver el drama real de lo que fue el estallido de la bomba y todo lo que supuso para la gente que vivía allí. Y bueno, ya está, esto es todo, espero que al menos os haya entretenido. Como siempre, si os ha gustado dadle a like, si no os ha gustado dadle a dislike, los comentarios están abiertos. Gracias por estar ahí escuchándome y ahora sí, me despido, hasta la próxima vez, adiós.